usted ha estado en muchas ocasiones, igual que yo, esperando cosas de los hombres. En muchas ocasiones nosotros estamos motivados por una necesidad determinada y nosotros hemos buscado en el hombre la solución para nuestras cosas. A mí me ha pasado. Yo he estado mirando la respuesta del Señor en alguna persona en particular. He estado esperando la respuesta del Señor en alguien que venga a mí y pueda darme algo en particular que yo estoy esperando. Y en muchas ocasiones, claro está, que he querido que los hombres hagan cosas por mí antes de ir al Señor. Usted seguramente ha estado en esa misma condición, esperando que alguien haga algo para solucionar algo en su vida, para solucionar esto o aquello o cualquier otra cosa en su vida. Nosotros hemos estado supeditados a hacer negocios con el hombre y en muchas ocasiones hemos hecho tratos particulares con ellos que después hemos quebrantado. Ciertamente que esta es la manera en la que nosotros nos comportamos, porque nosotros como seres humanos estamos más dados a creer en lo que vemos que en lo que escuchamos. Nosotros estamos más dados a creer en lo que nosotros vemos que en realidad en lo que Dios está obrando a través de lo que nosotros no vemos. Estamos esperando del hombre soluciones, del hombre ayuda, del hombre diversas cosas. ¿Por qué cree que hay tanta idolatría en el mundo hoy? Porque el hombre está esperando de lo que ve. Y el hombre pocas veces tiene confianza en lo que no ve. Y seguramente tú te encuentras en esa condición en diversos momentos de tu vida, esperando que alguien lo solucione antes que Dios lo solucione. Acompáñenme, hermanos, vamos a Ezequiel capítulo 17. Ezequiel en el capítulo 17. Continuamos con nuestra serie Las parábolas del Antiguo Testamento. Y ya estamos en un proceso de transición. A partir de ahora lo que queda es transicionar hacia las parábolas del Nuevo Testamento. Nos hemos dado cuenta que en el Antiguo Testamento había más parábolas de las que nos imaginábamos. Y ciertamente que muchas de ellas están siendo directas y algunas proféticas, llevándonos al que es parabolero por excelencia, es decir, a Cristo, que es quien habló por parábolas por excelencia. Pero el Antiguo Testamento posee muchas parábolas. Y en este punto particular donde nos encontramos en una serie de 3 parábolas, las parábolas proféticas del Mesías, una serie de 3 parábolas. Si tú analizas, en el capítulo 15 empieza la primera parábola, ya la estudiamos, la parábola de la vid inservible. Dios dice que Jerusalén es una vid inservible. A pesar de todo el cuidado que Dios ha tenido de ellos, son una vid que no sirve para nada, por ende está próxima a ser desechada. Pero al mismo tiempo le da esperanza de la venida de alguien que finalmente hará que esa vid sirva para algo. En el capítulo 16, que lo saltaremos y no predicaremos esa parábola, se está predicando la parábola del pacto matrimonial adulterado. Dios muestra en el capítulo 16 cómo es que Judá e Israel eran un pequeño niño que había sido tenido por su mamá, pero su mamá no le quitó el ombligo umbilical ni la sangre, sino que lo botó al desierto para que muriera, y Dios lo recogió de allá, lo limpió, lo cuidó hasta que se volvió una doncella. Y cuando se volvió una doncella, se casó con ella y la convirtió en codiciable para todos. Pero ahora que era codiciable, ella pagó a hombres para que tuvieran relaciones con ella. Fue una especie de prostituta gratuita, no, más que gratuita, pagaba para que vinieran y estuvieran con ella. Y Dios se enfurece con ella y la desecha, pero le promete, aún así,
que su ira no será más grande que su misericordia, sino que finalmente levantará un renuevo, un pequeño grupito de ese pueblo y la volverá a ser su esposa. ¿Sí? Y ahora nos encontramos en el capítulo 17, lo que titularemos la parábola de las dos águilas. La parábola de las dos águilas. Dice la palabra del Señor, Ezequiel capítulo 17. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, propon una figura y compón una parábola a la casa de Israel. Y dirás: así ha dicho Jehová el Señor. Una gran águila de grandes alas y de largos miembros, llena de plumas de diversos colores, vino al Líbano y tomó el cogollo del cedro. Arrancó el principal de sus renuevos y lo llevó a la tierra de mercaderes, y lo puso en una ciudad de comerciantes. Tomó también de la simiente de la tierra y la puso en un campo bueno para sembrar. La plantó junto a aguas abundantes, la puso como un sauce. Y brotó, y se hizo una vid de mucho ramaje, de poca altura, y sus ramas miraban al águila, y sus raíces estaban debajo de ella. Así que se hizo una vid, y arrojó sarmientos, y echó mugrones. Había también otra gran águila, de grandes alas y de muchas plumas. Y he aquí que esta vid juntó cerca de ella sus raíces, y extendió hacia ella sus ramas, para ser regada por ella por los surcos de su plantío. En un buen campo, junto a muchas aguas, fue plantada, para que hiciese ramas y diese fruto, y para que fuese vid robusta. Diles: así ha dicho Jehová el Señor: será prosperada, no arrancará sus raíces, y destruirá su fruto y se secará. Todas sus hojas lozanas se secarán, y eso sin gran poder ni mucha gente para arrancarla de sus raíces. Y he aquí está plantada, será prosperada, no se secará del todo cuando el viento solano la toque, en los surcos de su verdor se secará. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: di ahora a la casa rebelde: ¿no habéis entendido qué significan estas cosas? Diles: he aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén y tomó a tu rey y a sus príncipes y los llevó consigo a Babilonia. Tomó también a uno de la descendencia real e hizo pacto con él y le hizo prestar juramento, y se llevó consigo a los poderosos de la tierra, para que el reino fuese abatido y no se levantase, a fin de que guardando el pacto permaneciese en pie. Pero se rebeló contra él, y enviando embajadores a Egipto para que le diese caballos y mucha gente, ¿será prosperado? ¿Escapará el que estas cosas hizo? ¿El que rompió el pacto podrá escapar? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que morirá en medio de Babilonia, y en lugar donde habita el rey que le hizo reinar, cuyo juramento menospreció y cuyo pacto hecho con él rompió. Y ni con gran ejército ni con mucha compañía hará Faraón nada por él en la batalla, cuando se levanten vallados y se edifiquen torres para cortar muchas vidas, por cuanto menospreció el juramento y quebrantó el pacto, cuando he aquí que había dado su mano y ha hecho todas estas cosas, no escapará. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: vivo yo, que el juramento mío que menospreció y mi pacto que ha quebrantado lo traeré sobre su misma cabeza, extenderé sobre él mi red y será preso en mi lazo, y lo haré venir a Babilonia, y allí entraré en juicio con él por su prevaricación con que contra mí se ha rebelado. Y todos sus fugitivos y todas sus tropas caerán a espada, y los que queden serán esparcidos a los vientos, a todos los vientos. Y sabréis que yo Jehová he hablado. Así ha dicho Jehová el Señor: tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré, del principal de sus renuevos cortaré un tallo, y lo plantaré sobre el monte alto y sublime, y el monte alto de Israel, en el monte alto de Israel lo plantaré. Y alzará ramas y dará fruto, y se hará magnífico cedro, y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie, a la sombra de sus ramas habitarán, y sabrán que todos los árboles del campo que yo Jehová abatí, el árbol sublime.
levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde, e hice reverdecer el árbol seco. Yo Jehová lo he dicho y lo haré. Amén. Las últimas tres parábolas que ha propuesto Dios por medio de Ezequiel tienen un patrón común todas ellas. Dios narra la parábola, Dios aplica la parábola, Dios aplica el juicio y finalmente Dios da una esperanza que es el Mesías. Y nuestra parábola en este espacio de la Escritura no es diferente a ellas. Dios hace lo mismo. Así que nos daremos cuenta primeramente que Dios narra la parábola, luego que Dios revela y aplica la parábola y luego que Dios muestra la esperanza para el pueblo de Israel. Veamos primero cómo es que Dios narra la parábola. Dios narra la parábola de dos águilas. Una águila de ellas se llama Babilonia y la otra águila se llama Egipto. Así que Dios está mostrando su juicio al pueblo de Israel porque en medio de lo que ha pasado, Él viene anunciando por medio del profeta Jeremías al pueblo de Israel, particularmente al rey Sedequías y a su hijo Joaquín, que Dios traerá juicio contra ellos. Y ese juicio habría de consumir a todo el pueblo de Jerusalén. Hermanos, la vida de Jeremías es la vida de un hombre que durante todo el tiempo anunció que Dios traería juicio contra ellos. Fue a la casa del rey, delante del rey le dijo: rey, Dios te tomará, aquí en esta tierra te matará, a tu hijo te llevará a la tierra de Babilonia y él finalmente allá morirá. Arrepiéntete y Dios no traerá esto sobre ti. Pero efectivamente esto no fue lo que hizo el rey. Así que Dios envía por otro profeta contemporáneo con Jeremías, que se llama Ezequiel, a que anuncie al rey qué es lo que él hará también al pueblo en otro lugar diferente del reino. Son dos profetas inspirados por Dios que están diciendo exactamente lo mismo, pero aún así él no hace caso de esto. Esa primera águila que nosotros encontramos allí es la que representa al rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. Nabucodonosor había conquistado todo a su alrededor y solamente faltaba por conquistar en ese momento el reino de Judá. Sin embargo, él ya había en una ocasión intentado entrar a Judá. La primera vez que él intentó hacer esto, él plantó un rey. El rey se llamaba Sedequías y lo puso por rey sobre Jerusalén. Así que el rey Sedequías había hecho un pacto con el rey de Babilonia, Nabucodonosor. Ahora voy a intentar explicarles esto en el contexto del pacto. Dios ha hecho pactos con el hombre a través de toda la historia y se ha comunicado con el hombre por medio de pactos, no los que escuchamos en las iglesias modernas. No es un pacto de dinero, no es una siembra, no es que tú le das a Dios para que Dios te dé. No, es un pacto que tenía condiciones de pacto, características de pacto. El rey soberano, que era el conquistador, se anunciaba. Él decía: yo soy este rey que he conquistado estos reinos. Este es el pacto que haré con ustedes. Ustedes tendrán estas condiciones del pacto y si las cumplen tendrán estas bendiciones del pacto, pero si no las cumplen, entonces tendrán estas maldiciones del pacto. Vendré sobre ustedes, los destruiré a todos y no dejaré a nadie vivo. Cada pacto que fue hecho entre un rey y otro rey, entre una persona y otra, tenía las mismas características. Era un pacto así. Tenía el enunciado del gran rey, después del enunciado del gran rey, las condiciones del pacto, luego las bendiciones del pacto y luego las maldiciones del pacto. Cuando tú lees cualquiera de los pactos que realiza Dios con el pueblo de Israel, contiene estas mismas características. Acompáñenme, por ejemplo, a Éxodo capítulo 20. Éxodo en el capítulo 20. Nota cómo es que el Señor lo hace.
¿Cómo es que él finalmente lo describe? Él dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, escucha cómo el Rey soberano se presenta. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ese es el enunciado primero. Se menciona al Rey soberano. Después, las condiciones del pacto, que ya las conocemos, son los 10 mandamientos. ¿Sí? Después de darse las condiciones del pacto, se ofrecen las bendiciones y las maldiciones del pacto. Vaya conmigo un momento a Levítico. En el capítulo 26, Levítico en el capítulo 26, que se encuentra en otros pasajes también, pero vamos a leerlo de aquí de Levítico. Escucha lo que él dice. Estas son las bendiciones por la obediencia al pacto. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. Si anduvieres en mis decretos y guardaréis mis mandamientos y los pusieres por obra, escuche las bendiciones, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus frutos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará la vendimia, y la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante. Y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerá la espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros, porque yo me volveré a vosotros, y os haré crecer, y os multiplicaré, y afirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis lo añejo de mucho tiempo, y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Y escuchen nuevamente la firma. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con vuestro rostro erguido. Pero, escuchen, pero si no me oyereis, ni hicieras todos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciara mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y oiréis sin que haya quien os persiga. Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro, y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su fruto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Si anduviereis conmigo en oposición, y no me quisiereis oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Y él continúa durante todo el capítulo. Él continúa sosteniendo las condiciones del pacto. Y sosteniendo esas condiciones del pacto, él está demostrando que para el pueblo no es raro hacer pacto con Dios como se hace un pacto con otra persona, con un rey. Así que Dios, el Rey soberano, ha hecho un pacto con el pueblo que es el que reina sobre la tierra según su diseño. Pero el pacto del pueblo fue roto.
Con esas mismas condiciones del pacto, el rey Sedequías había hecho un pacto con el rey Nabucodonosor de Babilonia. Vaya un momento conmigo a Jeremías. Jeremías en el capítulo 2. Verso 36. Está Jeremías hablando al rey Sedequías con respecto al pacto que él va a hacer. Y él dice: ¿para qué discurres tanto, cambiando tus caminos? También serás avergonzada de Egipto, como fuiste avergonzada de Asiria. También de allí saldrás con tus manos sobre tu cabeza, porque Jehová desechó a aquellos en quienes tú confiabas, y no prosperarás por ellos. Jeremías estaba advirtiendo al rey que el pacto que había hecho con el rey de Babilonia, este pacto sería peor cuando él lo torciera e hiciera otro pacto con el rey de Egipto. Deben contarles qué sucedió. Sedequías, el rey de Judá, cuando vio que Nabucodonosor venía a destruir Judá, él salió a su encuentro e hizo un trato con él. Tenía 21 años apenas. E hizo un trato con él y entonces le dijo: listo, llévate al rey, se llama Joaquín, llévate al rey Joaquín y llévate a los principales de sus hijos y colócame a mí como rey, y entonces yo te voy a tributar cada año según lo que tú me demandes. Bueno, él se aguantó así durante 9 años. A la edad de 30 años se cansó de pagarle al rey Nabucodonosor y se fue e hizo un trato con el rey de Egipto. Y rompió el trato que había hecho con el rey Nabucodonosor. Dios estaba usando a Nabucodonosor para traer juicio sobre el pueblo de Judá porque se había pervertido, era infiel a Dios, y dice Jeremías: y se habían olvidado de mí, se habían olvidado de Dios. Así que lo utiliza, y entonces el rey Sedequías es puesto como rey, y puesto como rey reina durante 9 años, pero finalmente se cansa de pagar y se va al rey de Egipto y le dice: ven, préstame caballos, préstame gente, y yo voy a luchar contra Nabucodonosor y voy a derrotarlo, y entonces voy a hacer su pacto contigo. Y desechó el trato que había hecho con el rey Nabucodonosor. Roto el pacto, ¿qué era lo que le esperaba? Roto el pacto, lo que le esperaba definitivamente es que las maldiciones del pacto vinieran sobre él, y Nabucodonosor vendría entonces y destruiría lo que él estaba pensando hacer. Estas son las dos áreas. Los ojos del rey Sedequías están mirando a la primera de las águilas, que es Nabucodonosor. Él tomó un retoño, lo llevó, lo plantó, lo cuidó, pero efectivamente ese retoño no fue lo suficientemente poderoso como para mantenerse firme delante del rey de Babilonia. Así que el rey de Babilonia observa que Sedequías se ha torcido, no está guardando el pacto, las condiciones del pacto se han roto, y entonces él decide venir y arrasar con Judá. Y ya conocemos la historia, ¿no? Judá es llevado en cautiverio hacia Babilonia y permanece durante muchos años, 70 años, como esclavo en Babilonia a causa de que ha desechado el pacto que había hecho con Nabucodonosor. Ahora, la segunda parte del texto nos expresa la aplicación de Dios de la parábola. Notamos que efectivamente las parábolas siempre tienen un común denominador. El común denominador de una parábola es que es explicada. La parábola no se lanza y se deja así, sino que la parábola es explicada. Y él explica la parábola. Versículo número 12. Di ahora a la casa rebelde: ¿no habéis entendido qué significan estas cosas? He aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén, ¿sí? Y tomó a un rey y a sus príncipes. ¿A quién? Al rey Joaquín y a sus príncipes, y los llevó consigo a Babilonia. Tomó también a uno de la descendencia real y hizo pacto con él. ¿Nota? Este es ahora Sedequías.
y le hizo prestar juramento. Él juró, hizo un pacto. Un pacto es un juramento, un contrato que tiene cláusulas particulares. ¿Cuáles eran las cláusulas de este contrato? Que el rey de Judá se sometía, que el rey de Judá pagaba impuestos, que el rey de Judá reconocía el reinado de Nabucodonosor y que el rey de Judá se mantenía en las condiciones. Eran las cláusulas. Las bendiciones que eran que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, protegería a Judá con sus fuerzas militares, y que después de protegerlo con sus fuerzas militares, él lo mantendría para que pudiera cultivar, para que pudiera vivir y para que no perdiera su gobierno, no lo destruiría. Esas eran las bendiciones. Las maldiciones, ¿cuáles eran? Si ustedes rompen este pacto, entonces yo vendré contra ustedes, los arrasaré, los mataré a todos y a los que queden vivos me los llevaré esclavos a Babilonia. Efectivamente, esto es lo que sucedió. Cuando él se cansó del pacto, simplemente lo invalidó y entonces se fue a Egipto y tomó en Egipto ejército para luchar contra aquel que ya había hecho un pacto. Y por eso Dios dice: ¿merece este hombre? ¿Merece ser prosperado? ¿Merece que le vaya bien? ¿No merece que venga sobre él las maldiciones del pacto? No, él merece que vengan sobre él las maldiciones del pacto. Había sido plantado, es decir, puesto en el trono por el rey Nabucodonosor, y él rompió el pacto. Así que, ¿qué es lo que dice Dios que le espera? Dice que Egipto, ni con mucho ejército, ni con mucha compañía, podrá hacerle frente a Nabucodonosor, sino que él será derrotado. ¿Por qué? No será derrotado porque Babilonia es muy fuerte, sino que él dice porque él menospreció el pacto. Dios se volvió su enemigo. Ahora, aparte de eso, y como tercer punto, nosotros nos encontramos en el pasaje a Dios en medio de la gran desobediencia de su pueblo, dándole esperanza al pueblo de que vendría ¿quién? El Mesías. Estas tres parábolas concuerdan en lo mismo, y es que Dios levantaría a un rey que ya no sería como Sedequías, que no sería como ellos, sino que sería como David. Y ese rey que sería como David reinaría justamente y se alzaría como un gran árbol, y todos bajo sus pies o bajo sus cogollos, bajo sus ramas, harían nido. Este sería efectivamente el Mesías. Nota lo que él dice. Así ha dicho Jehová, verso 22: tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro. ¿De quién? De David. David es el alto cedro. Y lo plantaré. Del principal de sus renuevos cortaré un tallo. ¿De quién? De David, o de la descendencia del linaje de David, ¿sí? Y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. ¿Sobre dónde? Sobre Jerusalén, o sobre la capital de Judá. Este es el monte de Sión, el monte alto y sublime. En el monte alto de Israel lo plantaré. ¿Y qué hará él? Alzará sus ramas y dará fruto, y se hará magnífico cedro, y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie, a la sombra de sus ramas habitarán. Y escuche, y sabrán todos los árboles del campo que yo Jehová abatí al árbol sublime, levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde e hice reverdecer el árbol seco. Yo Jehová lo he dicho y lo haré. Cada una de estas tres parábolas culmina exactamente lo mismo. Dios hace juicio contra el pueblo, lo destruye, pero luego levanta a un pequeño remanente que finalmente viene a ser parte del pueblo verdadero de Israel, es decir, la iglesia, y sobre él habrá un Mesías. El Mesías es Cristo, el cual vino y se cumplió 430 años después de su regreso a Jerusalén. Ahora, este estudio es interesante porque hasta ahora todo lo que les he dicho solo es historia. Y usted tiene que estar lamentándose allí. Usted debería estar diciendo, pero
¿de qué manera esto se aplica a mi vida? ¿De qué manera yo tengo algo que ver con ese texto? ¿De qué manera tiene algo que ver conmigo el hecho de que Sedequías se haya revelado, de que Joacim haya reinado después y de que Joaquín haya sido llevado en cautiverio? ¿De qué manera eso afecta mi vida? Así que en definitiva esto nos ayuda a ver algunas cosas, algunos aspectos de nosotros mismos, los cuales solamente voy a enumerar en 5 enunciados. Hermanos, el primero de ellos evidentemente se encuentra en la vida de Sedequías. Sedequías miró primero horizontalmente antes que verticalmente. Él no era distinto a lo que nosotros hacemos. Él estaba tomando de las soluciones que tenía a su mano. Él estaba mirando a quién podía tomar para que fuera su protector, pero Dios había dicho que Él sería el protector de ellos. ¿Quién sería el rey sobre el pueblo? ¿Acaso no era Dios mismo el rey sobre ellos? ¿A quién había mandado ellos a que buscaran? ¿Qué era lo que había dicho Salomón? Cuando ellos se rebelen y miren hacia aquí, hacia tu santo templo, tú perdonarás sus pecados y sanarás su tierra. Nosotros no somos distintos, hermanos, a Sedequías. Comúnmente en nuestra vida nosotros miramos horizontalmente antes que verticalmente, y lo que está enfrente de nuestros ojos es lo que nosotros comúnmente tomamos. Sedequías estaba mirando cómo es que los hombres podían ayudarlo, y nosotros hacemos eso. Todo el tiempo hacemos eso. Nosotros estamos esperando a ver cuándo de repente llega un hombre rico que nos saque de nuestros problemas económicos. Estamos mirando cuándo llega el médico fabuloso que al fin dé con el chiste en la enfermedad que nosotros teníamos. Estamos mirando cuándo podemos hacer esto, cuándo podemos hacer aquello, cuándo podemos llegar a estas conclusiones o aquellas, porque finalmente encontramos ayuda en otra persona antes que en Dios. A mí me ha pasado eso muchas veces, en mi ministerio, en mi familia, en mis problemas económicos o laborales. He estado esperando cuando de repente llega alguien que puede ayudarme con esto o con aquello. Hermanos, el punto es este, que mientras nosotros nos encontremos mirando de manera horizontal antes que de manera vertical, nosotros estamos quebrantando las condiciones del pacto con Dios. Nosotros estamos llamados a tener gloriosa dependencia del Señor, no de los otros hombres. Sedequías es solamente el retrato de cualquiera sea nuestro nombre, que estamos esperando soluciones humanas antes que soluciones divinas. Pero es que somos tendientes a eso todo el tiempo. Y somos tendientes a eso porque lo que nosotros vemos, que nos es palpable, nos parece que es lo seguro. Pero al contrario, Dios nos dice que eso que no vemos, aquella cosa que nosotros no podemos evidenciar según nuestra mirada, es lo que finalmente es nuestra solución, porque proviene de su mano. Mirar lo vertical antes que lo horizontal es en definitiva lo que Dios quiere que nosotros hagamos. No, hermano, claro que no. No estoy diciendo que no pueda venir ayuda de otro ser humano. Estoy diciendo que siempre que tú esperes ayuda de otro ser humano, terminarás decepcionado. Vendrá una profunda decepción, sea cualquier persona en la que tú estés confiando, terminarás grandemente decepcionado. Porque tu ayuda, si eres creyente, debe venir de lo alto, del Padre de las luces, de nuestro Señor. Es cierto que lo que nosotros no vemos parece para nosotros algo misterioso y algo que en últimas es algo que nosotros desconfiamos. La idolatría en el mundo radica en que el ser humano está
mirando lo palpable, aunque se justifique en lo divino. Déjame colocarte un ejemplo solamente para eso. Hace tal vez unos 2 años, un pastor cristiano salió afuera de su iglesia y había un parquecito enfrente y tenía una virgen allí, y él había hablado ya con todos sus vecinos, y todos sus vecinos le habían dicho que ellos no creían en ella. No, él solamente está ahí como un símbolo representativo, pero nosotros creemos en Dios. Y estaba allí como un símbolo representativo y habló con todos sus vecinos, así que todos finalmente dijeron eso, y él salió una mañana, muy madrugado, tomó un bate y destrozó la imagen que estaba enfrente de la iglesia en el parque. Así que cuando él destrozó, los vecinos se reunieron a una y vinieron a hacer protesta contra él. Así que él fue a ellos y se los dijo: pero hablé con todos ustedes y todos me dijeron que solamente era un símbolo. Si solamente era un símbolo, ¿por qué tienen tanto dolor? La razón, evidentemente, hermanos, es que el ser humano tiene la seguridad puesta en esas cosas. Por eso él no puede deshacerse de sus ídolos. Él no se deshace de sus ídolos porque, aunque diga que solo son un símbolo, su confianza realmente está en ellos. Pero nosotros hacemos eso con las demás cosas. Tenemos nuestra confianza puesta en los hombres, y Sedequías hizo exactamente eso. Él confió primeramente en Nabucodonosor, luego rompió el pacto e hizo un pacto con el rey de Egipto. Finalmente terminó destruido porque ambos lo decepcionaron, porque su confianza no estaba en Dios. Hermanos, esa confianza en el Señor tiene grandes implicaciones, pero vamos a mencionarlas en un momento. Lo otro que nos deja ver nuestro pasaje, que definitivamente tiene que ver con nosotros, es que la presión por estar apartados de Dios nos consume. Una persona apartada del Señor, la presión lo consume. Se dejará llevar al límite y llegará a un punto de presión que finalmente optará por soluciones humanas antes que soluciones divinas. Oh, hermano, no te engañes. Apartarte de los hermanos en la fe, dejar de tener comunión con ellos, dejarte de congregar, pasar tiempo sin ir en oración al Señor, sin ayunar y sin esperar en Él, afecta las decisiones que tú tomas. La presión finalmente sucumbió el corazón de Sedequías. Finalmente el rey se dejó llevar por la presión porque estaba apartado de Dios. Dios no estaba con él no estaba buscando a Dios, y la presión finalmente lo consumió. Nosotros vivimos vidas terrenales. Estamos aquí, pero no somos de aquí. Y mientras estemos aquí, la presión vendrá a nuestras vidas y seremos puestos a prueba. La presión vendrá, y si tú no estás afirmado en el Señor, sucumbirás ante la presión. La presión hará finalmente que tú accedas al pecado. Hermanos, la presión viene de todas partes. Tú tienes presiones económicas. Tienes presiones económicas de tal manera que llega el día en el que Dios te coloca a prueba. Estás bajo presión. No tienes dinero para la renta, no tienes dinero para los servicios, para el semestre, para el mercado o para lo que sea. Y estás bajo presión. Cuando tú no estás aferrado al Señor, buscarás soluciones humanas que te llevarán finalmente a la ruina. Pero esto pasa también con la enfermedad. Cuando tú no estás aferrado al Señor, en medio de la enfermedad sucumbirás. En medio de la enfermedad tendrás personas que vienen y te dicen: oye, ven donde este pastor, que sí sana. En medio de la enfermedad encontrarás personas que te dirán: oye, a mí me dieron una receta fabulosa, tómate esto y haz esta oración, y haz este rezo. Oye, yo fui donde una bruja y me hizo sanar. En medio de la enfermedad,
nosotros podemos también llegar a un punto de presión. Y en cualquier área de nuestra vida, cuando nosotros estamos apartados del Señor, sucumbimos delante de la presión. Puede ser sentimentalmente y tú sucumbes a la presión. Sedequías sucumbió ante ella. La presión no le dejó ver a su ayudador, el cual era el Señor en definitiva. Lo tercero que tiene que ver con nosotros en este pasaje es el pacto. Nosotros somos el pueblo del pacto. Y si somos el pueblo del pacto, eso significa que ha Dios realizado un contrato con nosotros, un pacto, un juramento en el que nosotros nos mantenemos como parte del pueblo del pacto y cumplimos con las cláusulas del pacto o recibimos las maldiciones del pacto. No, hermanos, Dios no es un anciano bonachón. Tampoco es una lámpara mágica que cuando tú la frotas, brota de ella lo que tú le pides. Dios es una persona y como persona Él cumplirá sus promesas. Y sus promesas son bendiciones y maldiciones. El pacto tiene tanto bendiciones del pacto como también maldiciones del pacto. Muchas cosas en tu vida pueden estar deterioradas porque tú no estás cumpliendo los razonamientos del pacto. Cuando una persona viene a los pies de Cristo, hace parte del pueblo del pacto. Jeremías decía: vendrán aquellos días que haré un nuevo pacto con ustedes y pondré mi ley en sus mentes y en sus corazones las escribiré. Y esas condiciones del pacto han de mantenerse. Dios es celoso de los juramentos. Aquellas cosas que nosotros prometimos, ¿cuántas cosas le hemos dicho al Señor que haremos en medio de nuestros momentos difíciles? El salmista decía: cumple a Jehová tus juramentos. Y luego replica en otro salmo: cumpliré al Señor los juramentos que le hice en los momentos de angustia. Cuando nosotros nos encontramos en debilidades, solemos ser ligeros para prometer al Señor cosas a cambio de beneficios. Y cuando nosotros no nos mantenemos en eso, claro que las maldiciones del pacto también vienen a nosotros. Claro que no podemos decir a ciencia cierta cuál es la consecuencia de tal incumplimiento, pero lo que podemos decir es que el carácter de Dios es el carácter de alguien fiel, que se mantiene a sus promesas. Algo más que nosotros debemos decir es que Dios no nos dejará caer tampoco sin avisarnos. Son una de esas características. Él no nos deja caer sin avisarnos. Él, antes de que nosotros terminemos cayendo, Él nos avisa. ¿Sí? Él nos da un anuncio previo siempre a través de su palabra, en la que Él amorosamente nos dice: oye, ese no es el camino, así no puedes hacerlo, esto es lo que yo quiero. Y tú dices: no, pero eso no debería ser tan malo, eso no debe estar tan malo, ¿eso qué tiene de malo? O Dios es bueno, luego me va a perdonar. Eso es verdad, pero en definitiva Él te está advirtiendo con respecto a las caídas. Tú sabes que el ciervo apartado de las corrientes de las aguas empieza a heder. Y cuando empieza a heder, el lobo vendrá, o el león, o el tigre vendrá y lo devorará. Tú sabes que Dios ha dado grandes principios y mandatos que espera que su pueblo cumpla, porque efectivamente esto lo protege. Cuando tú te lanzas fuera de la cerca, cualquier cosa puede suceder. Dios siempre advierte. Dios advirtió a Sedequías por medio de Jeremías y le dijo: Sedequías, eso no te conviene, Sedequías, eso no te conviene. Y Sedequías no creyó a eso, y efectivamente todo lo que vemos que sucedió le ha sucedido. Aparte de eso, en Dios hay esperanza. Hermanos, Dios muestra al final del capítulo, cuando nos muestra que Él mismo, el águila justa, tomará un renuevo y lo sembrará, y ese renuevo hará que todos moren bajo la sombra de este glorioso cedro que es Cristo Jesús. Él no nos deja nunca sin esperanza.
siempre hay esperanza. Nosotros tenemos esperanza en el Señor. ¿Y por qué tenemos esperanza? Porque confiamos en Cristo. ¿Estás tú bajo la sombra de Jesús? ¿Estás tú bajo la sombra de Cristo? En Él hay esperanza, y esa es la esperanza, estar bajo la sombra del Mesías. En Él hay redención. Hermanos, a pesar de lo que pasó con Judá, cada ocasión que Dios le dijo a Jeremías que fuera y profetizara, en cada ocasión Él le dijo al pueblo: pero arrepiéntete, y no lo haré, pero arrepiéntete y no lo traeré, pero arrepiéntete. Aún siendo cristianos, requerimos un arrepentimiento constante. Y sabemos que cada que estamos caminando en una dirección contraria a la del Señor, Él nos está dando esperanza y está diciéndonos, pero arrepiéntete, Nunca es tarde para Él. Independiente del camino que vamos trazando, pero arrepiéntete. Y déjame finalmente terminar con esto, hermanos. La fuerza del ejército de Israel nunca fueron sus hombres. Nunca fueron muy astutos hasta hoy en día para construir armas. Nunca fueron muy astutos para salir a la batalla, sino unas pequeñas ocasiones aparte. Pero normalmente nunca fueron muy astutos, pero siempre fueron ganadores. ¿Y la razón cuál fue? La razón fue el Señor. Estaban caminando ¿con quién? Con Jehová de los ejércitos. Y caminar con Jehová de los ejércitos les daba su fuerza. Sedequías tenía que haber descansado en la fuerza de Jehová de los ejércitos, pero él descansó en la fuerza de Nabucodonosor o de Faraón, y finalmente terminó destruido también. Ahora, hermano, lo que yo te estoy diciendo es que la única manera en la que tú podrás luchar en este mundo es con Jehová de los ejércitos, es colocando tu fuerza en Jehová, es en Él. ¿Recuerdan lo que decía el Salmo que acabamos de leer? Vamos a ir nuevamente. Vamos al Salmo 43. Perdón, 44. ¿Qué le decía él? Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Con tu mano, escucha lo que él dice, con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos, afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo, y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Tú, oh Dios, eres mi rey. Manda salvación a Jehová, a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos, en tu nombre hollaremos a nuestros adversarios, porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Hermano, yo le estoy diciendo que la única manera en la que tú lucharás con ello es colocando tu fuerza en el Señor. ¿Suena hermoso, cierto? Bueno, pastor, debo colocar mi fuerza en el Señor. ¿Pero cómo hago eso? ¿Cómo coloco yo la fuerza en el Señor? Bueno, déjame darte solamente 5 maneras en las que tú colocas tu fuerza en el Señor. Primera, tú debes recurrir a Él primero. Antes de buscar soluciones humanas, tú debes buscar soluciones divinas. Debes mirar primeramente lo vertical antes que lo horizontal. ¿Sí estoy bien? Lo vertical antes que lo horizontal. Debes recurrir a Dios primero. Antes que buscar ayuda en alguna persona, debes ir al Señor en oración y en dependencia de Él y buscarle a Él primero. ¿Cómo más? Bueno, esperando.
aunque te parezca difícil y aunque esperar es una de las peores cosas en este mundo, la única manera de colocar tus fuerzas en el Señor es esperando. No será en tu tiempo, será en el tiempo de Él. Espera y resiste la presión. Por supuesto que a medida que vas a ir esperando, va a haber mucha más presión. Vas a verte más tentado a buscar soluciones humanas. Pero mi hermano, si tú esperas en Dios, no tendrás que buscar las soluciones, ellas llegarán a ti. Tercero, pregúntate si realmente lo que estás pidiendo al Señor es digno del Señor. ¿Tú sabes? Claro que debes saberlo. Muchas veces, la mayoría de veces, lo que pedimos al Señor no es digno del Señor. Y no es digno del Señor por muchos motivos. Porque no tiene que ver con el carácter de Dios. Si lo que nosotros estamos pidiéndole a Dios no es digno de Dios, evidentemente nosotros no estamos colocando nuestra fuerza en el Señor. Debemos preguntarnos si realmente eso que estamos pidiendo es digno del Señor, es conforme a su carácter o es contrario a Él. Nada que nosotros pidamos contrario al carácter de Dios, Él nos lo entregará, porque Él no se contradice y su carácter no nos lo dará. Cuarta manera de colocar tu fuerza en el Señor. Pregúntate estas tres cosas al menos. ¿Esto que estoy pidiendo afecta a otras personas? ¿Me causa a mí el bien, pero le causa el mal a otras personas? ¿Puedo contar esto que estoy pidiendo a los demás? ¿O se lo estoy pidiendo, pero nadie puede saberlo? Soy el único que puede saberlo. Si soy el único que puede saberlo, los demás no pueden saberlo, es porque no es digno de Dios. Tercero, ¿esto que estoy pidiendo me acercará más al Señor o me apartará más de Él? Si esto que estoy pidiendo finalmente me apartará más del Señor, Él no me lo dará, hermano. No te esfuerces. Si Dios te ama, Él no prosperará tu petición, porque eso no te está acercando más, te está alejando más. No estás colocando tu fuerza en el Señor, la estás colocando en tu propia imaginación, en tus propios actos, en tus propios deseos. Si eso que tú estás pidiendo no te acerca más a Dios, sino que te aleja más de Dios, hermano, Dios no te lo dará, no prosperará. Finalmente, la manera en la que nosotros colocamos nuestra fuerza en el Señor es con la paciencia del Señor, que no se hará dentro de nuestros límites, que no se hará en el tiempo que pedimos, que no se hará cuando nosotros lo deseamos, sino que finalmente se hará en el tiempo del Señor. La paciencia demuestra que nosotros colocamos nuestra fuerza en el Señor. Hermano, ¿cuánto tiempo? No lo sé. No es cuando tú lo digas. Señor, te doy hasta el viernes, y si no me has respondido de aquí al viernes, entonces yo decido esto. ¿Les pasa? A mí también. Señor, hasta el último momento te doy. Yo espero hasta ese, pero si no, entonces yo finalmente voy a hacer esto. Y entonces Dios no ha respondido tu oración, tu corazón todavía no se siente que Dios haya respondido, no has visto la mano del Señor, y tú dices, no, ¿yo qué hago? Voy a irme al pastor para que él me diga cuándo es que tengo que hacerlo. ¿Sí? Bueno, hermanos, la paciencia en Dios demuestra nuestra dependencia de Dios. Dios es bueno y todo lo hace en su momento. Como diría el predicador, toda cosa debajo del sol tiene su tiempo. Ahora, querido amigo que nos acompañas hoy y que no has venido aún a Cristo, déjame decirte algo. La esperanza de cualquier hombre, aunque sea exitoso en este mundo, sin Dios terminará en un nefasto fracaso. La única manera en la que el hombre podrá formar su carácter, su vida y sus fuerzas y tener esperanza que no termina es en Dios.
Nadie que coloque sus ojos en la mirada de una persona podrá obtener ninguna esperanza. Hermanos, cuán grande es la decepción de la iglesia moderna, donde masas enteras van a hombres en el púlpito, aparentemente superpoderosos, a que ellos los libren de sus aflicciones, a que ellos los libren de sus enfermedades, a que los libren de sus problemas económicos. Nefasta finalmente es la respuesta, porque cualquiera que coloca sus ojos en los hombres será avergonzado. Pero el que coloca los ojos en Dios tendrá eternamente la bendición de Dios. Es el tiempo, es ahora, querido amigo. No es mucho tiempo. Tarde o temprano, y siempre más temprano que tarde, te darás cuenta que en el mundo no hay ningún tipo de esperanza. Nuestra única esperanza se encuentra en Dios, el que es glorioso por los siglos de los siglos. Amén. A ti, querido hermano, recuerda siempre que aunque seamos cristianos, no estamos libertos de colocar nuestra mirada en otros hombres, aún sea el pastor. No estamos exentos de estar mirando y buscando soluciones humanas antes que una solución divina que venga a nosotros y que nos pueda finalmente dar la esperanza redentora eterna. Querido hermano, tu salvación está segura. Solo espera. Solo debes esperar. Vamos, hermanos. Padre, déjame darte muchas gracias, oh Rey, por tus muchas bendiciones. Gracias, Dios, porque nuestra confianza en ti es segura. Pero tú conoces nuestro corazón. Tú sabes que ocasionalmente nosotros nos desviamos. Que nuestra mirada, Señor, en muchas ocasiones es como la mirada de Sedequías. Que en los hombres, aún en las personas, colocamos nuestra esperanza. Padre, mira cuántas personas hoy en día con sus ojos puestos en otro hombre, en otra mujer, Señor, teniendo confianza en ella y acudiendo antes que a ti. Cuántas personas de nosotros venimos delante tuyo, Señor, en oración y esperamos que tú nos respondas en nuestro tiempo y que tú hagas las cosas que te pedimos. Padre, en muchas ocasiones venimos delante tuyo más como una orden que como una petición. Y contamos lo mucho que tú nos amas de acuerdo a las veces que tú cumples nuestros caprichos. Pero Padre, gracias por ser un Padre bueno, que no está, Señor, limitado a nuestra mente, sino que tú actúas de manera diferente y tú nos das lo que quieres y lo que no quieres no nos das. Gracias, porque tú no puedes ser manipulado por nosotros, sino que actúas en tu voluntad de Padre amorosamente tratándonos. Pero Dios, tú conoces, Señor eterno, que nosotros colocamos nuestra mirada en otras cosas antes que en ti. También tú conoces, Rey, que nuestra vida en las muchas ocasiones que venimos delante tuyo parece no representar, Señor, nuestra vida de dependencia, de que estamos contando en ti, en tus fuerzas, no en las nuestras, Señor. Padre, mira, Señor, corazones necesitados de tu ayuda, necesitados de ti, que necesitamos seguir adelante, Señor, firmes siempre, firmes y adelante. Padre, ayúdanos, Señor, a rendirnos en adoración a ti cuando tú no nos des las cosas también. Padre, cuando nos encontremos bajo presión, de manera que la solución parece que la necesitamos inmediatamente y tú aún no has respondido a nuestra oración. Padre, gracias por esos momentos de presión que nos ayudan a recordar que dependemos de ti y no de nosotros mismos. Padre, nuestros planes, Señor, las cosas que hemos intentado hacer, las que hemos intentado llevar a cabo y en las que tú no has dado ninguna respuesta, pero nosotros nos hemos acelerado, ayúdanos, Señor de gloria, a colocarlas, a someterlas bajo tu voluntad, bajo tu soberanía y a esperar en tu tiempo, Señor, porque tú sabes lo que es bueno para nosotros. Nosotros no lo sabemos, nuestra mente está limitada, pero la tuya lo ve todo, Señor, lo presente y lo futuro, lo por venir, Señor. Padre, gracias por los corazones que has convencido para depender de ti. Ayúdanos, Señor, a depender más y más, porque necesitamos, oh Rey, de ti, Dios amado. Te lo pedimos, Señor,
también te lo agradecemos en el nombre de Jesús.